Bien, reanudamos la comisión con el siguiente compareciente, que es doña Yolanda García Calvente, al cual le damos la bienvenida a la comisión en nombre de la mesa y de los distintos grupos. Y tiene la palabra como grupo proponente el Grupo Parlamentario Popular y doña Susana Rodríguez. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todos. Muchas gracias, señora García, por comparecer ante esta Comisión de Financiación Autonómica de la Asamblea de Extremadura, porque sabemos que todo lo que usted expondrá en la mañana de hoy nos servirá como aprendizaje, en primer lugar, y además nos ayudará a poder realizar unas conclusiones y poderlas plasmar en un dictamen o informe que realizará esta Comisión de Financiación Autonómica. Y ello porque la señora García es catedrática de la Universidad de Granada en el Departamento de Derecho Financiero y Tributario, destacando de su amplio currículum que es consejera suplente del Consejo Económico y Social de Andalucía, autora de 50 publicaciones sobre derecho financiero y tributario, ha participado en más de 15 proyectos de investigación, ha participado también en más de 75 congresos, jornadas relacionadas con esta disciplina de financiación y es miembro del Comité Científico Nacional de la Revista Jurídica de Investigación e Innovación Educativa. Por todo ello, señora García, le vuelvo a agradecer enormemente el que esté usted aquí en esta mañana y la escuchamos atentamente. Muchas gracias, señora Rodríguez. Para esta primera intervención tiene la palabra por tiempo de 15 minutos doña Yolanda García. Bien, muchísimas gracias. Aunque no es mucho el tiempo de que dispongo, me van a permitir que comience agradeciendo a todos ustedes el formar parte del grupo de personas expertas propuestas por esta comisión. Como bien acaba de decir quien me ha presentado, soy una profesora universitaria, dedico mi tiempo a impartir docencia y a investigar, y tener la oportunidad de aportar alguna idea a un tema tan necesitado de soluciones para mí es un auténtico lujo. Y además hacerlo en el seno de la Asamblea de Extremadura, comunidad vecina a la mía y a la que le tengo un cariño especial, hace la tarea aún más agradable. Creo además que es muy importante que se escuche la voz de comunidades autónomas como las nuestras, como Extremadura o Andalucía, y que no nos limitemos a seguir el camino marcado por otras. Así que enhorabuena por su iniciativa y por su trabajo conjunto, que espero dé los frutos queridos. El objetivo de esta comisión, tal como he podido ver en la documentación pertinente, es estudiar y concertar los principios que deben permitir que la financiación de los servicios públicos que reciben extremeñas y extremeños sea adecuada, suficiente y equitativa con respecto al resto de españoles y españolas. Más concretamente, trabajan ustedes para definir el conjunto de criterios e indicaciones que se deben elaborar para garantizar que la reforma del sistema contemple todas las necesidades de Extremadura y su singularidad territorial. A mí, como punto de partida tengo que decir que me parece muy importante remarcar ese querer que el sistema de financiación sea adecuado y suficiente, pero también equitativo y justo con respecto al resto de españoles y españolas. Creo que esta es una cuestión en la que debemos incidir. Como ya han intervenido muchas personas expertas en esta materia antes que yo, y es mucho ya lo que se ha aportado, y teniendo en cuenta los aspectos concretos que les preocupan a ustedes, me van a permitir que dedique mi intervención a comentar algunos de los que yo considero más necesitados de análisis jurídico. La selección que he hecho obviamente tiene que ver con mi formación jurídica, obviamente, y por ello no me voy a detener en cuestiones más centradas en metodologías concretas o en números. Para eso, como digo, han tenido ustedes a muchas personas expertas que han podido transmitir sus propuestas con total acierto. Pero además yo en los últimos años me he centrado en dos cuestiones que han ido saliendo en esta comisión, esta misma mañana, que son el medio ambiente por un lado y el reto demográfico por otro, por lo que ya les adelanto que voy a aludir a ambos temas que desde mi punto de vista merecen ser tenidos en cuenta en la futura reforma de la
del sistema de financiación autonómica. Considero que yo resulto más útil tratando de ofrecer ideas para el necesario debate al que tienen que hacer frente ustedes desde la perspectiva de una disciplina jurídica como es el derecho financiero y tributario, y por eso creo que yo de lo que debo hablar es de principios y de normas más que, como decía antes, de números o de cuestiones que son más propias del ámbito de la política a la que pertenecen ustedes. Obviamente, en algunos puntos me detendré más que en otros. Voy a intentar ser breve en todos ellos y en el turno de respuesta, si hay alguna cuestión sobre la que consideren que es necesaria mayor profundización, me lo indican sin problema. Bueno, comenzaré en primer lugar con los indicadores de coste real de los servicios destinados a las personas, tales como sanidad, educación, servicios sociales básicos y especializados y resto de servicios autonómicos. Bueno, en relación con este punto, decirles que ya sabemos todos, se ha dicho también en el seno de esta comisión, esta cuestión no se ha desarrollado de forma suficiente, a diferencia de otros países. Se suele poner como ejemplo Australia, pero hay algunos otros. Y este hecho, en mi opinión, es uno de los motivos por los que los criterios de reparto de la financiación son considerados poco claros, dando pie además a que surjan dudas respecto del cumplimiento de principios como el de suficiencia financiera. Sabemos todos que entre la ciudadanía la sensación es la de que esos criterios de financiación no son claros y que es necesaria una mayor transparencia. Conocen todos ustedes también el criterio de statu quo, el criterio de coste efectivo y cómo tanto uno como otro traen causa del momento en el que se traspasó cada competencia. Ha pasado ya mucho tiempo desde ese momento y el que sigamos aplicando esos mismos criterios de la misma manera provoca desigualdad e incide en la citada oscuridad e incomprensión del sistema. Conocen ustedes también el informe del año 2017 del Grupo de Expertos para la Financiación Autonómica y recordarán que en ese informe se recomendaba la creación de una comisión de soporte al Consejo de Política Fiscal y Financiera que analizara las necesidades de gasto a instancias del propio Consejo. Y decía ese informe que esa comisión debería ser técnica, estar formada por expertos reputados e independiente tanto del Gobierno central como de los gobiernos autonómicos. Pues bien, en mi opinión, llevamos ya 7 años desaprovechando dicha oportunidad. Yo creo que en materia de financiación autonómica hay cuestiones que debemos dejar, como decía hace un momento, al ámbito de la política, pero en otras, como es en el caso de la determinación del coste efectivo de los servicios públicos, contar con criterios técnicos que sirvan como punto de partida, considero que es imprescindible. Además, a mi juicio, en el momento de avance científico y tecnológico en el que nos encontramos, encontrar indicadores precisos sobre el coste de los servicios públicos fundamentales no es una tarea complicada. De hecho, hay ya muchos estudios que aportan luz sobre metodologías eficaces y que, en fin, que yo creo que van por el camino adecuado. En el caso de Extremadura, su singularidad territorial puede, además, y debe ser medida e incorporada al cálculo de dichos costes. Obviamente, no voy a ser yo quien les hable de su singularidad, pero es evidente que su condición fronteriza, su falta de salida al mar o la dispersión de su población deben ser tenidas en cuenta. Y fíjense, yo me imagino que de esta cuestión se habrá hablado en algún momento en esta comisión también, pero cuando, por ejemplo, se incorpora como criterio para el cálculo de esa dispersión la referencia a entidades singulares, está claro que comunidades como Extremadura, que no cuentan con ese tipo de entidades, se ve perjudicada. Sin embargo, en su caso, tienen ustedes un desarrollo bastante amplio de las mancomunidades, tienen una red extremeña de desarrollo rural y alguna otra iniciativa que a mí me parece muy relevante como Otalex, que probablemente no han sido lo suficientemente explotadas y que deberían ser objeto desde mi perspectiva de una regulación aún más detallada y sobre todo que deberían ser incorporadas al sistema de cálculo de esos costes. En relación con otra de las cuestiones que ustedes planteaban, cuál es la del estudio del carácter de la financiación finalista de determinados servicios autonómicos, bueno, ahí me van a permitir que
que les diga que en este caso yo creo que el Estado autonómico español y la distribución de competencias entre Estado y comunidades autónomas regulada en los artículos 148 a 150 de la Constitución no ampara este tipo de financiación, o no la ampara si entendemos como financiación finalista lo que todos pensamos que significa. Nuestro sistema es el principio de equidad que se concreta en la garantía de un nivel mínimo en la prestación de los servicios públicos fundamentales en todo el territorio, sin perjuicio de que esas prestaciones se puedan modular como consecuencia del ejercicio de las competencias de las comunidades autónomas, el que debemos tener en cuenta. Tenemos también un mecanismo de nivelación que necesita, obviamente, un desarrollo mayor, pero que, bueno, que también sirve para garantizar que los servicios públicos, o debería servir para garantizar que los servicios públicos fundamentales se prestan como deben ser prestados a toda la población. En tercer lugar, me van a permitir que me refiera a las variables correctoras de carácter geográfico y demográfico, superficie, dispersión, despoblación, así como a la estructura del indicador población ajustada. Bien, considero que en este caso es tan importante encontrar dichas variables como analizar su viabilidad jurídica. Y en relación, por ejemplo, con el concepto de población ajustada, me van a permitir que haga algún comentario. En el sistema actual, a la hora de ajustar la población, se tienen en cuenta factores diversos, pero lo cierto es que el sistema ha quedado obsoleto y provoca distorsiones que deberían ser corregidas. Por ejemplo, no tiene en cuenta la incidencia en el cálculo de factores tan relevantes como la denominada población flotante, por poner un ejemplo. Tampoco contabiliza correctamente la dispersión de la población o la despoblación. Ya he hecho referencia a cómo se tiene en cuenta en el cálculo la existencia de entidades singulares y Extremadura, por ejemplo, o mi propia comunidad autónoma, no cuenta con este tipo de entidades. Y en cuanto a la despoblación, bueno, existe en la actualidad bastante consenso en entender que uno de los principales problemas es el de la dificultad de acceso a los servicios públicos, que tampoco se ve correctamente reflejada en el sistema actual. Pero además de lo que tiene que ver con el reto demográfico, y ahí hablamos de despoblación, como les decía, también de población flotante, por ejemplo, habría que hablar en relación con la población flotante de inmigración y de muchas cuestiones que son muy importantes, pero por desgracia hay otro tema de tanta actualidad como el de los efectos del cambio climático que no inciden homogéneamente en todas las comunidades autónomas. He escuchado la primera intervención, la del señor Javier Peinado, que se ha referido precisamente a esta cuestión y, bueno, me alegra coincidir con él en la necesidad de que la situación provocada por este cambio climático sea tenida en cuenta sobre todo, bueno, pues en materia de financiación de la comunidad autónoma. Lo cierto es que las comunidades más vulnerables a la necesaria transición ecológica, yo entiendo que no están viendo reconocida su situación. Les recuerdo que en España hay 13 comunidades que están entre las 100 regiones europeas más vulnerables y entre ellas está Extremadura. Y sabemos también que la transición ecológica está generando descontentos territoriales. Hay, de hecho, un trabajo muy reciente de este mismo año 2024 elaborado por profesores de la London School of Economics y publicado en una revista muy prestigiosa que así lo pone de manifiesto. La transición debe ser justa y no lo es si no se avanza en un modelo de financiación autonómica justa que reconozca esta situación. Y les recuerdo también que una reciente sentencia del Tribunal de Estrasburgo, ciudad de la que les hablo yo en este momento, de 9 de abril de 2024, ha alumbrado un nuevo derecho fundamental de las personas a gozar de una protección efectiva por parte de las autoridades frente a los efectos adversos del cambio climático. Obviamente, ello tiene unas repercusiones presupuestarias cuyo análisis entiendo que es imprescindible que forme parte del futuro sistema de financiación. En cuarto lugar, me voy a referir a la cuestión de la nivelación y estructura del sistema de financiación. Bueno, sabemos que nuestro sistema, esa nivelación se lleva a cabo a través, entre otros, del Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales, cuyo objetivo es que las comunidades autónomas puedan suministrar un nivel similar de servicios esenciales del estado de bienestar con un esfuerzo fiscal similar de su ciudadanía.
Ese fondo se dota con un 75% de los recursos tributarios de las comunidades autónomas y con una aportación estatal. Y luego, una vez que conocemos su cuantía, se reparte entre las comunidades en base a sus necesidades de gasto. Entiendo, y entiende también gran parte de la doctrina, que el hecho de que sigan existiendo comunidades autónomas con problemas para hacer frente a sus necesidades de gasto tiene que ver probablemente con una deficiente articulación de este fondo y también con el hecho de que este fondo colisiona con otros fondos previstos en nuestro sistema de financiación autonómica. Yo creo que este es uno de los temas en los que debería pensarse y coincido, como digo, con todas las personas que se han pronunciado con anterioridad sobre la necesidad de reformular la estructura de los fondos. Como no quiero acabar con el tiempo que ustedes me han dado, me van a permitir que me centre en el último aspecto, que tiene que ver con los aspectos institucionales, estatutarios y recursos fuera del sistema de financiación autonómica. Nuestro sistema prevé algunos recursos adicionales para comunidades autónomas con dispersión superior a la media, comunidades autónomas con densidad de población inferior a la media y también incluye recursos para las políticas de normalización lingüística, por ejemplo. Esos son los recursos adicionales con los que contamos. Bueno, pues yo creo que deberíamos empezar a plantearnos, en línea con lo que he comentado anteriormente, en relación con, por ejemplo, los retos derivados del cambio demográfico y con las cuestiones que tienen que ver con el cambio climático, deberíamos empezar a plantearnos que quizá en este aspecto el modelo debería ser reformado totalmente y, sin dudar de la importancia de que tengamos recursos para políticas de normalización lingüística, por ejemplo, incorporar al sistema fondos especiales para las comunidades que se ven más desfavorecidas por estas cuestiones. Creo también que en relación con este tema sería importante que nos acercáramos un poco más a los criterios que utiliza la Unión Europea para hacer los cálculos en relación con la densidad poblacional, por ejemplo. Es cierto que tal y como están articulados ahora mismo, Extremadura quedaría fuera y no sería considerada una comunidad autónoma con problemas de despoblación, pero sí deberíamos partir de los criterios que se utilizan, adaptados y desarrollados de forma conveniente. Para finalizar, porque llevo ya 15 minutos hablando, mencionarles que hay algunas iniciativas en las que yo creo que deberíamos fijarnos todos y que quizás nos sirvieran para avanzar en esta cuestión, como la que se lleva a cabo en la provincia de Ontario, en Canadá. Bueno, tienen un checklist de cuestiones que deben plantearse en relación con todas las políticas públicas para poder llegar a un consenso sobre si realmente esas políticas están influyendo para bien o para mal en una cuestión tan grave para ellos como es la de esa dispersión poblacional. Y lo mismo ocurre en Reino Unido. Yo creo que debemos mirar también hacia afuera y ver lo que se hace en otros sitios y aprender un poco de esas iniciativas. Por mi parte, repito, no quiero pasarme del tiempo que se me ha concedido, pero quedo a su disposición para comentar cualquier cuestión que quieran preguntarme y vuelvo a reiterar mi agradecimiento por su invitación a formar parte de esta comisión. Muchas gracias. Muchas gracias, señora García Calvente. Para comenzar con la intervención de los distintos grupos parlamentarios, tiene la palabra doña Irene de Miguel por el Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura. Buenos días, señora García Calvente. Muchísimas gracias por su comparecencia hoy aquí. La verdad que ha dicho cosas que me parecen sumamente interesantes. Cuando habla, por ejemplo, de los recursos adicionales para afrontar en las regiones donde más se va a sufrir los estragos de la emergencia climática, creo que es algo que es una obviedad y que nos plantea también cómo este sistema de financiación autonómico está tan obsoleto que no hace frente a un reto que tenemos tan importante como ese y que se está viendo recientemente con la tragedia de la Dana, cómo tenemos que incorporarlo a todas las políticas públicas y, obviamente, el sistema de financiación autonómico no es uno más
y además está atravesado totalmente por esta cuestión. Pero quería preguntarle si no deberíamos de contemplar fondos adicionales para esos territorios que mitigan el cambio climático con sus políticas. Quiero decir, cuando hablamos de conservación de biodiversidad, cuando hablamos de conservación de masas forestales, cuando hablamos de fijación de carbono, cuando hablamos de producción de energías renovables, estamos hablando precisamente de menor emisiones de efecto invernadero y estamos hablando de mayor fijación de dióxido de carbono a nuestro suelo y a nuestros montes. Y eso es una cuestión que tiene que gestionarse y que hay que invertir en ello. Y hasta ahora esos efectos secundarios, por así decirlo, que tienen pues, esta transición energética, por ejemplo, basada en las renovables, tiene efectos en el territorio muy determinantes, ¿no? A día de hoy en Extremadura, con una falta de planificación absoluta de la producción y distribución de energías renovables, se está poniendo placas fotovoltaicas en tierras fértiles, incluso se han llegado a poner en tierras de regadío, se han arrancado olivos centenarios y eso tiene unos efectos en el territorio muy determinantes que además viene añadido a un modelo que no genera empleo. Entonces, tenemos que hacer la transición a energías renovables, de acuerdo. Pero esto no debería de contemplarse en el sistema de financiación autonómico como con una compensación a estos territorios. Otra cuestión que le quería trasladar es si usted no considera que Extremadura, ante la falta de infraestructuras y, como usted ha dicho, territorio de interior, transfronterizo, sin salida al mar, no debería de considerarse ultraperiferia y, por tanto, ser financiado convenientemente para poder converger con el resto de territorios. Porque si no es que necesitemos lo mismo que el resto de territorios, es que quizá para converger y llegar al mismo nivel necesitamos más. Es verdad que a día de hoy en el sistema de financiación no es que salgamos mal parados, pero si nos basamos en los datos de desempleo, de pobreza, de renta per cápita, de emancipación juvenil, de listas de espera, estamos en los últimos puestos de todo el país. Con lo cual, no solo es que necesitemos una gestión quizá mucho mejor, pero también necesitamos más recursos. Y creo que es una demanda de todos los territorios, también de territorios que, como digo en el reparto, no salen mal parados. Otra de las cuestiones que le quería preguntar es que el sistema de financiación autonómico tiene que venir de la mano de un sistema fiscal. No podemos hablar solo de gastos si no hablamos de ingresos. Y me gustaría saber qué opina usted de la armonización fiscal que desde mi grupo, desde Unidas por Extremadura, consideramos que es la piedra angular de un país justo y un país en equilibrio. Porque lo que estamos viviendo es el dumping fiscal de ciertos territorios que están actuando como de sumideros de riqueza frente a otros que, por mucho que sigamos la senda de la competitividad fiscal y bajemos los presupuestos, pues no vamos a lograr nunca llegar a ese nivel de beneficio. Y sobre las... Bueno, ya le he comentado lo que considera de las variables correctoras, sí sobre el carácter finalista del sistema de financiación autonómico, que yo puedo entender que puede chocar contra la autonomía que tienen los territorios, pero lo que me parece que carece de sentido común es que valoremos unas variables como el envejecimiento, la dispersión, para calcular cuánto valen los servicios públicos, pero luego las comunidades autónomas no tienen obligación de gastarse el dinero en esos mismos servicios públicos. Y me parece como una contradicción en sí misma. Y me gustaría saber qué opina del carácter finalista también. Muchas gracias, señora García Calvente. Muchas gracias, señora de Miguel. El siguiente interviniente por el Grupo Parlamentario Vox Extremadura, don Javier Bravo. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, doña Yolanda, por su presencia. Muy buenos días y muchas gracias también por su exposición. Yo, evidentemente, no voy a plantearle ninguna cuestión. Hemos hecho, evidentemente, hay que escuchar y hay que ir aprendiendo un poco de los expertos en ese sentido. Y entonces, pues, tendremos en cuenta la valoración a efectos del posible dictamen que, evidentemente, al final de que los expertos como usted
pues hagan, pues llevaremos a cabo. Muchísimas gracias y buenos días. Muchas gracias, señor Bravo. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra por espacio de 5 minutos doña Isabel Gil Rosiña. Gracias, señor presidente. Buenas tardes ya, diputados. Buenas tardes, señora García Calvete. Le agradecemos desde el Grupo Parlamentario Socialista su participación en esta comisión que, como otros expertos y expertas, pues están poniendo un grado alto de conocimiento suficiente a los trabajos de esta comisión, que nos van a ayudar a los parlamentarios a que tengan sentido los trabajos de la misma. Hemos podido leer, y también lo señalaba la diputada del Grupo Popular, su larga trayectoria académica, y por eso para nosotros es muy positivo su participación en estos trabajos. Mire, nosotros, como usted bien conoce, hemos gobernado a lo largo de 36 años, los que han querido los ciudadanos de Extremadura, nuestra comunidad autónoma. Ahora, desde hace un año, formamos parte de la oposición del Parlamento, aunque sabe la singularidad de la composición parlamentaria en estos momentos en la Asamblea de Extremadura, y el principal grupo de la oposición, que es el nuestro, tiene tantos parlamentarios como el principal grupo del Gobierno. Nosotros queremos, con este pequeño dibujo que le hago de la representatividad parlamentaria, ser una oposición útil a los extremeños y al Parlamento de Extremadura. Y por eso nos parecía muy positivo plantear esta comisión al calor de esa posible reforma del sistema de financiación, aunque con la polarización que hay en estos momentos en nuestro país y por los derroteros que transcurre, especialmente focalizado en Madrid, el discurso y el debate político, es probable que esa reforma no tenga lugar, es decir, una polarización que llega incluso hasta poder bloquear las instituciones europeas, ¿no? Pero al margen de eso, y desde la utilidad de la política, entendíamos que en este Parlamento era bueno tener estos trabajos hechos, y así, a propuesta del Grupo Socialista y de común acuerdo con todos los grupos del Parlamento, estamos enfrascados en esta tarea de analizar y discutir sobre la posible reforma del sistema de financiación. Me parece importante y reseñable que usted hablaba con mucha naturalidad utilizando la palabra singularidad territorial, con independencia de que luego podamos hablar de la bicha que significa, permítame la expresión coloquial, el posible cupo catalán, o dudar o no de los acuerdos constitucionales del año 78. Pero hablaba de la situación transfronteriza de España, de Extremadura, de la dispersión de la población, cuestiones que recoge el Estatuto de Extremadura, ya la ley de segunda generación, la reforma que hicimos en el año 2011, que cuestiones, por ejemplo, que no estaban en el primer Estatuto de Autonomía del año 83, es decir, que el legislador siempre avanza con los aprendizajes que el camino autonómico y democrático nos ha traído. En ese sentido, y enlazando con eso, quiero decir que el actual sistema de financiación es bueno, pero es mejorable, y por eso me parecía interesante, igual que señalaba la diputada de Miguel, algunas de las cuestiones que usted cree que deben formar parte de los nuevos ítems que tienen que formar parte del sistema de financiación para garantizar los servicios públicos fundamentales. Un sistema fiscal justo y equilibrado es aquel en el que tributan los ciudadanos y no los territorios. Ese es el planteamiento de brocha gorda, en términos generales, que hace el Grupo Parlamentario Socialista y que hemos defendido siempre a lo largo de nuestra trayectoria autonómica. Eso no quiere decir que tengamos que discutir algunas cuestiones, que tengamos matices, o que desde esta tierra, con esas singularidades que usted señalaba, hayamos tenido que innovar en materia tributaria mucho. Quiero recordar algunos de los, el impuesto, por ejemplo, a los bancos, que se configuró en esta comunidad autónoma y que luego ha tenido el final que ha tenido por parte del Gobierno de España en distintos momentos. Me gustaría preguntarle, porque está claro que usted no tiene que hablar en términos políticos ni ideológicos, pero sí que con su trayectoria y con su magisterio nos puede hablar de qué entiende usted por la competitividad fiscal. Extremadura acaba de entrar en una senda de competitividad fiscal que no había ocurrido nunca hasta ahora. Entendemos que el ejemplo del Gobierno de Extremadura, el espejo en estos momentos está siendo Madrid.
nosotros creemos que eso perjudica a una mayoría social de extremeños y creo que, a pesar de las dificultades de Extremadura, en los últimos años ha habido un esfuerzo extraordinario por destinar los dineros de los extremeños fundamentalmente a pagar la educación y la sanidad en Extremadura. Y el resultado de ese esfuerzo no es negativo, es decir, siempre podemos situar lo que nos queda por hacer o donde no llegamos los extremeños, pero yo creo que también es importante señalar que esta comunidad autónoma ha tenido en los últimos años la tercera mejor sanidad del país, aunque actualmente hemos descendido 5 puntos en esa percepción del sistema sanitario que tienen los extremeños, o que hemos conseguido, y este sí que me parece un cambio significativo desde el año 83 hasta ahora, estar por encima de la media en los alumnos que promocionan en educación y que, por tanto, hemos descendido de una manera muy relevante el abandono del sistema educativo. Y estas dos cuestiones, el ascensor social que supone la educación y la tranquilidad de los ciudadanos de saber que tienen un sistema sanitario que les protege, me parece que son cuestiones fundamentales. Y eso se descuida cuando los ingresos empiezan a aflojar. Y ahora tenemos al Gobierno de Extremadura haciendo cálculos e intentando convencer a los extremeños de que con haber quitado el impuesto de patrimonio vamos a tener unos mejores ingresos y unas mejores cuentas en la Río. Estamos inmersos también en el debate presupuestario, que no es objeto ahora de esta comisión, pero sí que en ese sentido me gustaría que nos hablara pues, de lo que significa la competitividad fiscal y cómo esto puede poner en riesgo algunos de los sistemas o del pago efectivo de los servicios de los que usted hablaba. Agradeciéndole su trabajo y el haber participado en esta comisión por parte del Grupo Socialista. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora Gil Rosiña. Y para terminar este turno de intervenciones, tiene la palabra doña Susana Rodríguez, también por espacio de 5 minutos del Grupo Parlamentario Popular. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias de nuevo, señora García, porque su intervención ha sido de gran ayuda, entiendo yo, esta mañana por todas las personas que le hemos estado aquí escuchando y que nos servirá para hacer ese informe final. Yo sí que querría hacer hincapié esta mañana en algo que creo que me llama mucho la atención, ya a título incluso personal. Me llama mucho la atención de que aquí estemos hablando de financiación justa, de equidad, de igualdad. Incluso la señora Gil Rosiña hace escasos momentos acaba de decir que lo que hay que pensar siempre cuando se habla de financiación es de que quien tributa son las personas. Pues yo me pregunto esta mañana que qué equidad y qué igualdad, de qué equidad y de qué igualdad estamos hablando cuando la señora Teresa Rivera se despide del Gobierno de España emitiendo la orden de cierre de la central nuclear de Almará. ¿De qué equidad y de qué igualdad estamos hablando cuando el señor Puente retrasa día tras día la creación de infraestructuras tales como un tren digno, un tren de alta velocidad o incluso las autovías extremeñas? ¿Solidaridad? ¿Eso se llama solidaridad? Pues no. Entendemos que, o creemos, y por eso yo le pregunto esta mañana, que qué cree usted que se puede hacer para poder hablar de una financiación autonómica, solidaria y justa, y asimismo también hablar de fondos de garantía justos y solidarios, si habría que crear alianzas y poder debatir y plantear una financiación en conjunto con todas las comunidades autónomas y crear fondos estatales y europeos, dado que, como estamos viendo, las comunidades autónomas, al fin y al cabo, no podemos ir cada una por nuestro lado. Muchas gracias y buenos días. Muchas gracias, señora Rodríguez. Y para finalizar esta comparecencia y responder las cuestiones que han planteado los distintos grupos parlamentarios, tiene la palabra por espacios de 10 minutos la señora García Calvente. Muchas gracias. Y muchas gracias a todas y a todos ustedes por sus intervenciones, que a mí también me sirven para reflexionar, se lo aseguro. Yo creo que aquí aprendemos todos de todos. Bien, contestando a la representante de Podemos, me pregunta en primer lugar si considero que debe haber fondos adicionales para quienes mitigan el cambio climático. Yo estoy totalmente de acuerdo en que sí. La cuestión del cambio climático tiene que estar tanto en el cálculo de los costes para cada comunidad autónoma
como en relación con la financiación que se le otorga a cada una. Vamos, yo considero que así debe ser, porque, como les digo, influye tanto en la determinación de la necesidad como en el cómputo de esos costes. ¿Cómo hay que hacerlo? Bueno, como no contamos con un punto de partida, yo creo que es mucho lo que nos queda por estudiar. Ya hay muchos países en los que se ha avanzado en materia de presupuestación verde, hay documentos muy interesantes, por ejemplo, en Reino Unido, el Green Book, en fin, se están haciendo muchas cosas y se está trabajando mucho en este sentido, pero queda muchísimo por hacer. Yo, obviamente, no tengo la solución a todo ello, pero sí creo que es un tema imprescindible. En cuanto a si considero Extremadura una región ultraperiférica, yo en lo que sí estoy de acuerdo es en que, como usted ha dicho, para converger necesitan más. Pero uniendo esta cuestión con la intervención de la señora representante del Partido Popular, me van a permitir que les diga que yo creo que falta también pedagogía. Me explico. Cuando lee uno muchos de los trabajos que hay escritos sobre financiación autonómica, es difícil encontrar alguno en el que no salga a relucir cómo Extremadura es el ejemplo de comunidad autónoma que en el proceso de nivelación sale beneficiada. Esa circunstancia al final es utilizada por algunos grupos o por algunas personas para considerar que eso es un efecto perverso del sistema que hace que al final quien más está aportando salga perdiendo, y eso está también, yo creo que podemos estar muchos de acuerdo en ello, en el concierto y en el pacto al que ustedes se han referido en muchas ocasiones. Yo creo que hay que explicar por qué, en el caso de Extremadura, como consecuencia de esa nivelación, la situación es favorable a Extremadura. Y hay que explicar que es porque su situación es una situación que requiere una mayor intensificación de la financiación pública. Todos no partimos de la misma situación. La igualdad no es tratar igual a todo el mundo, sino tratar igual a los iguales. En fin, podríamos hablar aquí mucho sobre muchos principios que se aplican en materia tributaria, que yo creo que, igual que se aplican a las personas, deberían trasladarse también a los territorios, partiendo de que obviamente no son los territorios los que tributan, sino las personas. Pero bueno, creo que están ustedes entendiendo lo que les digo. Sobre el sistema de financiación en relación con un sistema fiscal más armonizado, bueno, pues sobre ese tema también podríamos debatir mucho. Yo creo que una armonización total, como creo que he comentado o he intentado comentar en mi intervención, no se ajusta bien con nuestro sistema político constitucional, pero lo que sí creo es en la corresponsabilidad. Y entiendo además que esa corresponsabilidad debe llevar a que no se adopten medidas en el ámbito tributario que vayan en contra de esas necesidades. Pero también creo, también considero, y uno nuevamente esta cuestión con la última intervención, la de la señora representante del Partido Popular, bueno, yo creo que la solidaridad es importante, que la corresponsabilidad está ahí, pero que obviamente Extremadura tiene una situación, hemos hablado de su singularidad territorial, hemos dicho que es una región transfronteriza, pero es que resulta que la frontera es con un país como Portugal y Madrid está muy cerca. Es fácil para una empresa o incluso para un gran patrimonio optar por, en vez de en Extremadura, ubicarse en Madrid, o si hablamos de gerontomigrantes, por ejemplo, irse a Portugal en vez de quedarse en Extremadura. Yo creo que esa cuestión hay que tenerla muy en cuenta. Yo, como en todo, intento ser partidaria de la moderación, es decir, los extremos, suelo estar bastante alejada de los extremos, pero creo que es importante, como les digo, tener en cuenta, por un lado, esa corresponsabilidad, pero también, por otro, tener en cuenta que vivimos en un sistema en el que desconocer las consecuencias que tienen las decisiones fiscales de los que están al lado, a lo mejor no nos lleva al mejor resultado. En cuanto al carácter finalista y al hecho de que no haya obligación de gastar el dinero en aquello para lo que se da, bueno, yo ahí vuelvo a creer nuevamente en que vivimos en un sistema social y democrático de derecho y en que al final son los ciudadanos quienes deciden con su voto si lo que se está haciendo desde
desde las instancias de poder que tienen que tomar las decisiones, eso no es lo correcto. Pero, como he dicho en mi intervención, yo creo que un sistema totalmente finalista casa mal con nuestro sistema actual. En relación con la intervención de la señora representante del Partido Socialista, ha hablado de polarización, de la utilidad de lo político. Yo en eso estoy totalmente de acuerdo con usted. Ustedes parten de una ley, que es la Ley 3/2022, de medidas ante el reto demográfico y territorial de Extremadura, en la que había ya iniciativas muy interesantes. No soy experta, no vivo en su comunidad y no soy experta en política extremeña, ni me conozco a fondo toda su normativa, pero creo que partían ustedes ahí de una norma interesante que supone toda una declaración de intenciones, pero probablemente bueno, pues sería interesante analizar cuáles han sido los resultados de la aplicación de esa norma y también ir más allá, tomar esa norma como punto de partida para intentar, como dice su título, tener un sistema de medidas que afronten el reto demográfico y territorial de Andalucía. Son importantísimas las evaluaciones. Esto me sirve para responderles un poquito a todas también. Las medidas están muy bien, pero si no evaluamos correctamente y no aprendemos del resultado de las evaluaciones, pues yo creo que tiene poco sentido todo lo demás. Fíjense, en el artículo 100 de esa norma hablaban ustedes ya de la determinación de las necesidades de gasto y en que se reclamará al Estado que se tengan en consideración la existencia de unos costes fijos derivados de las peculiaridades de la región. Es cierto, como ustedes han dicho, que el momento actual deja poco lugar a la esperanza de que tengamos un nuevo sistema de financiación acorde con los tiempos en los que vivimos. Pero, bueno, como les digo, tienen ustedes ahí un punto de partida importante. Bueno, me preguntaba usted también por la competitividad fiscal, creo que ya le he contestado. Y por finalizar, porque sé que este es un tema recurrente que ha salido en prácticamente todas las intervenciones, cuál es el del concierto, pues decirles también que, bueno, hablamos de un instrumento político, no de una norma jurídica, con lo cual hacer valoraciones es siempre complicado, pero por lo menos de mi lectura de ese acuerdo de llevarse a la práctica, considero que considero que el derecho se está olvidando en gran parte. Yo no puedo, obviamente, ocultar que soy jurista, como les he dicho ya varias veces. Me parece que cumplir con la Constitución y tener en cuenta cuál es el sistema del que nosotros mismos nos hemos dotado es muy importante. Y al final, en relación con esta cuestión, a mí lo que me preocupa es ese mal entendimiento de lo que es la solidaridad, que ya he comentado también hace un momento, disculpen. Vuelvo a insistir en que creo que es necesario explicar mucho mejor por qué, como consecuencia del sistema de financiación, del actual, del futuro, del que sea, hay comunidades autónomas que salen, entre comillas, beneficiadas. Hay que explicar muy bien qué es la solidaridad y creo que hay que hacer, como les digo, mayor pedagogía y un esfuerzo, sobre todo, por llegar a consenso. Sé que ustedes, cada uno procede de un partido político, tienen su propia ideología, algo que me parece muy respetable y muy necesario, pero hay algunas cuestiones que son las grandes cuestiones de Estado en las que yo creo que hacer un esfuerzo por llegar a consensos es importante e imprescindible para todos. Muchísimas gracias. No sé si he contestado a todo, pero estoy a su disposición por si necesitan alguna otra aclaración. Pues muchísimas gracias a doña Yolanda García Calvente. Le agradecemos su comparecencia y también los datos y las aportaciones que ha expuesto en esta comisión. Muchísimas gracias y muy buenos días. Y se suspende la comisión hasta las 12:30, que emprendamos la última comparecencia de la sesión.